Listo. Bueno, y nuevamente nos reunimos hoy para ya ingresar a lo que básicamente nos corresponde en nuestro curso básico en relación a la electrofisiología para el diagnóstico de las polineuropatías. Coloco estas imágenes que básicamente son las que vamos a ver en un diario, son los contrastes que tenemos de la vida, ¿no? Cuando somos jóvenes, unos nervios vitales con unas muy buenas proyecciones y de conducción, y evidentemente pues así mismo los vamos a encontrar, ¿cierto? Y tenemos el contraste de la edad, que ya por el envejecimiento, las estructuras, el deterioro de los nervios, unos por causas, digamos que pueden ser hereditarias, otros por ya causas que son eventuales de patologías asociadas que los vamos a ver más adelante, pues vamos a encontrarlos con una dificultad que muchas veces uno lo puede presentar, bien sea por el mismo, digamos, la respuesta disminuida del paciente, y ahí los dejo con una inquietud que hay que tener en cuenta, y es la edad de los pacientes influye en la respuesta que hay a la hora de poder encontrar la, digamos, la respuesta nerviosa o nuestro reflejo en la parte de electrodiagnóstico. Ya la parte de la aguja, pues también, porque pues vamos a encontrar muchas veces músculos que son atróficos, de difícil acceso. Es para que lo tengamos en cuenta y podamos hablar de las polineuropatías desde un contexto más profundo. Bueno, entonces básicamente como yo les acabo de mencionar, las polineuropatías son básicamente un grupo, ¿sí? O un subgrupo que lo podemos denominar así, de desórdenes de nervios periféricos que básicamente van a tener unas características que van a permitir que nos podamos enfocar en que realmente estamos diagnosticando una polineuropatía. Van a ser procesos simétricos, diseminados, generalmente son más distales hacia proximales, ¿cierto? Van en un componente que pueden ser degenerativos unos, otros componentes que son pues agudos que se van degenerando y posiblemente tengan reinervación en este contexto y haya una recuperación que puede llegar a ser gradual. Estas pérdidas pues vamos a tenerlas en muchas ocasiones que pues van a afectar tanto la parte sensitiva como la parte motora, unas que básicamente vamos a tener una afectación que es netamente motora, ¿cierto? O algunas combinaciones que solamente van a ser sensitivas en esta situación. Hay unas que son muy reversibles, que básicamente pueden estar asociadas a medicamentos, y cuando nosotros suspendemos el tipo de acción medicamentosa, vamos a tener una respuesta positiva en recuperación y en pro del paciente. Entonces, por eso va a ser importante que el paciente, si nosotros queremos darle un pronóstico, o si nosotros podemos hablar de que en esta situación donde encontramos nuestra polineuropatía, que la diagnosticamos, el paciente tenga claridad de que sí puede llegar a ser reversible. ¿Qué tanto? Habría que ver qué tanto compromiso, o en el caso del tema farmacológico, ver ese tema, si riesgo o beneficio se requiere continuar con el medicamento, y lo que se haga es un ajuste que muchas veces desde el punto de vista oncológico no lo solicitan. Entonces esto es muy importante y por eso la importancia de clasificar y de dar un buen diagnóstico a la hora de nosotros hablar de polineuropatía, ¿cierto? Entonces, bueno, de este tema también hay que tocar que las polineuropatías también pueden ser en un componente axonal y en un componente desmielinizante, ¿cierto? Y esto nos va a ayudar a identificar la etiología. Por eso es importante saber que si nosotros vemos una polineuropatía, debemos digamos, evidenciar claramente sus características, ¿cierto? Ver los protocolos para nosotros poder diferenciarlas de otras enfermedades del nervio periférico. Muchos autores pueden decir que las mononeuropatías no es lo que clásicamente uno encuentra, pero como vemos, se pueden llegar al contrario y podemos tener neuropatías inclusive multifocales en una condición que pueden ser más de algunos desórdenes del sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Bueno, pero antes de nosotros hablar
de lo que propiamente tenemos o conocemos como la polineuropatía, ¿sí? Y nosotros podemos ver que hay un componente genético asociado bien importante, ¿cierto? Entonces esto nos puede llevar a que haya un compromiso que pueda ser, además de ser simétrico, distal, y que va a ser gradual en su presentación. Vamos a tener algunos síntomas que nos van a llevar a pensar en que si hay un componente tóxico, si tenemos algún componente que esté relacionado con hormonas, con alguna alteración, digamos, de tipo de un componente mielínico, infeccioso, ¿cierto? Algunas causas que son básicamente desconocidas y, por qué no decirlo, algunos componentes relacionados con básicamente la raíz que nos pueda llegar a presentar ahí. Entonces esto, así como a grosso modo como lo encuentra uno grande, es una combinación de síntomas que pueden ser sensitivos, motores, obviamente se pueden presentar simétricos, ¿cierto? Y algunas situaciones pueden verse mezclados, mixtos, y va a presentarse inicialmente o en una gran medida en miembros inferiores, va a tener una progresión también en lo que son los antebrazos, las manos propiamente, y va teniendo un componente que es de distal a proximal. Eso es bueno tenerlo en cuenta para lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, realmente es un reto diagnóstico y requiere pues obviamente que el diagnóstico sea pronto, si queremos tener un manejo adecuado del tipo de dolor, o por qué no decirlo, si queremos tener un mejor pronóstico, ¿cierto? En la población en general uno puede presentar entre un 2 a un 3%. En Colombia nosotros nos manejamos casi sobre el 2. Entonces hay, digamos, enfermedades que son hereditarias que pueden estar bastante asociadas a estas, ¿no? Bueno, en ese contexto entonces ya, para entrar un poquito más en materia y poderlas entender, Eh, se divide o sea, en una gran medida entre son las que son adquiridas, ¿cierto? Como lo podemos observar acá, y las que son hereditarias. De las adquiridas que más frecuentemente nos pueden llegar, o que, digamos, nuestros compañeros o colegas pueden sospechar, está la diabetes mellitus, ¿sí? La diabetes ha demostrado que realmente tiene un daño bien importante a nivel de los nervios, del nervio periférico, y esto pues obviamente nos va a llevar a que nos cause una etiología adquirida. Pero no podemos dejar de un lado los déficits de vitaminas o las neuropatías que son asociadas al tema renal. Pero bueno, de las partes autoinmunes, la más frecuente, así como que uno puede llegar a pensar, un síndrome de Guillain-Barré. O ya uno puede irse a las demás, donde ya podemos encontrar neuropatías motoras, que pueden ser multifocales, una parte desmielinizante, las vasculitis, la sarcoidosis, ¿cierto? Vamos a tener diferentes etiologías desde ese punto de vista, inclusive, digamos, alteraciones en las glicoproteínas. Bueno, infecciones, pues, infecciosas relacionadas con VIH, con citomegalovirus, con el virus del Epstein-Barr también, y obviamente una que no se nos puede escapar, que fue pues reina mucho tiempo, que fue la asociada a la lepra. Es importante que tenemos. Si vemos aquí también tenemos lo que es las asociadas al cáncer, y ahí puede tener dos contextos. Un contexto que puede estar asociado a drogas o medicamentos, ¿cierto? Que podemos estar utilizadas, digamos, relacionadas, y otras que básicamente pueden estar propiamente relacionadas con mielomas o linfomas, o por qué no decirlo también en trastornos linfoproliferativos, que son los que podemos tener. De los medicamentos y eso, como podemos decir, los que utilizan para quimioterapia, pues evidentemente todos sabemos que uno de los que generalmente uno pregunta y que es importante preguntar en el antecedente es la vincristina, porque pues obviamente va a tener un componente. Este componente va a afectar mucho más el axón que la parte mielínica. Entonces vamos a tener de pronto una polineuropatía más de tipo axonal, de tipo reversible, con un buen pronóstico. Si se retira evidentemente lo que lo está causando, pues vamos a tener digamos, un pronóstico beneficioso para el paciente frente digamos, al deterioro que pueda llegar a tener o degenerativo. Ahora, si el paciente tiene una condición donde por su infección, por su parte oncológica,
y lo lleve a que tenga un compromiso o necesite un estado prolongado en UCI, donde el paciente puede llegar a tener un estado crítico, ya eso es otra cuestión y puede dañar varios nervios que pues no podemos ser ajenos a ellos, hay que tenerlo en cuenta. La parte ya mecánica, ¿cierto? Podemos hablar del tema mononeuropático o radicular que puede estar asociado, entonces podemos tener las polirradiculopatías, de las cuales vamos a hablar más adelante, y otras que definitivamente no se tiene una causa clara, pero que también hace parte de la adquirida. En las hereditarias vamos a tener pues una clásica que es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, ¿cierto? Y podemos también amiloidosis familiar, la porfiria, ¿cierto? Y enfermedades de neurona motora, pero aquí hay que tener mucho cuidado con esto porque hablamos más, es en el tema de atrofias musculares espinales o de esclerosis lateral amiotrófica relacionada con la parte familiar, ¿cierto? O algunas atrofias bulboespinales asociadas pues a X que pueden estar asociadas ahí. Entonces esto es bueno tenerlo nosotros ahí presente. Pero bueno, aparte de la teología que es un poco compleja y que nosotros tenemos que indagar en el tema de los antecedentes y que por eso la importancia de que nosotros tengamos un abordaje inicial del paciente, así sea un fragmento corto o lo que sea, o un examen físico que nos lleve a pensar en que estamos bajo una condición donde el paciente pueda estar presentando una polineuropatía, pues evidentemente ahora lo vamos a clasificar. Y para esta clasificación es importante tener aquí cosas que son bastante claras en el paciente. ¿Cómo es su inicio? Es decir, qué tanto tiempo lleva. Y esto nos lo va a dar ahorita el tiempo. Entonces pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Si vamos a tener un trastorno funcional, ¿de qué tipo va a ser? Si va a ser motor o sensitivo. Pero mire que aquí le agregamos una cosa, aparte de ser mixta, también agregamos otra que es la autonómica. Y más adelante les voy a comentar otro término en el cual se está usando, que digamos es en la actualidad algo que uno puede llegar a pensar que se pueden mezclar. Y también un proceso, pues obviamente según el proceso patológico, lo que le esté llevando. Puede ser un proceso axonal, puede ser un proceso desminimizante. Ahora, según la causa, si es la causa, que bien sea por la etiología, es importante también poderlo clasificar. Pero bueno, aquí hay una cosa que sí me gustaría de entrada dejarlo como claro y de pronto por si llegan a tener alguna pregunta, porque era lo que hablábamos ahorita con básicamente con el doctor Jorge, que es el tema de la interpretación. O sea, nosotros ya podemos tener todo realizado un examen, ¿cierto? Y con lo que ya hemos venido manejando, poder ir discerniendo y decir, listo, tenemos un compromiso accional, listo, tenemos un compromiso mielínico. Bueno, está afectando la parte sensitiva, está afectando la parte motora. Ahora, no es preganglionar, es postganglionar, o puede tener un compromiso preganglionar. Entonces ya mire todo lo que estamos juntando y por eso esta charla la dejamos para este momento, para que lleguemos a una conclusión donde usted va a decir, listo, el paciente va a tener un compromiso de varios nervios. Entonces ya tenemos ahí en una conclusión una interpretación, ¿cierto? Entonces vamos a poder colocar eso, que el paciente tiene un compromiso polineuropático. Listo. Ahora podemos poner si tiene un compromiso netamente motor, que es un compromiso sensitivo, si es un compromiso mixto, ¿cierto? Que eso nos va a ayudar. Entonces ya tenemos un examen que puede ser sugestivo o que los hallazgos, ¿cierto? Comprometen a diferentes nervios o que son un componente polineuropático, que bien sea axonal o mielínico, si ya hablamos de un proceso patológico de tipo motor, sensitivo o mixto. Entonces miren ya cómo le pusimos apellidos, nombres, inclusive hasta le pusimos segundos apellidos. Entonces esto nos va a permitir que nosotros podamos enfocar un mejor estudio y con lo que vamos encontrando poder ya llegar a una conclusión y a una interpretación. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean con esta diapositiva para que se ubiquen y les quede mucho más fácil. No sé si tienen alguna pregunta frente a lo que llevamos hasta el momento. Si ustedes ya vieron que llegué al final sin ni siquiera haber hecho una introducción, pero me parece que es importante para que todo el tiempo vayan pensando. Listo. Mielínico, axonal, listo. Motor, sensitivo. Y ya le metemos después la palabra aguda, subaguda, crónica, porque eso lo podemos saber. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Continuamos.
Listo. Yo pienso que podemos continuar. Entonces, bueno, aquí viene algo que yo creo que es muy importante para nosotros y cobra bastante utilidad y es el tiempo de evolución. Según el tiempo de evolución lo vamos a clasificar en agudo, que pues básicamente está hasta las 4 semanas. En esta podemos tener una asociación tanto tóxica como metabólica. Si ya hablamos de un contexto subagudo, ¿cierto? Vamos a tener un componente que nos va a estar afectado de 4 a 8 semanas. Es decir, ya al mes en adelante y hasta los 2 meses podemos tener aquí la afectación. Más que todo nos va a dar signos de tipo distal, va a ser sensitivo o motor y más que todo va a afectar a miembros inferiores. Y ya si hablamos de un tipo crónico, si el doctor Marco, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Listo. Eh, las crónicas, entonces básicamente pues ya van a ser las que son mayores a 2 meses o prácticamente pues las 8 semanas. Y estas ya son neuropatías diabéticas o asociadas a neuropatías hereditarias. Como nos damos cuenta, la aguda es pronto que nos va a dar ahí, son de rápida progresión, 3, 4 semanas ya tenemos algo. Y estas básicamente son las que ustedes me van a decir, listo, síndrome de Guillain-Barré. Y evidentemente, básicamente antes de los 7 días, inclusive hay artículos que mencionan que podemos llegar a un diagnóstico sin necesidad de que a todos nos han enseñado que las ondas F, ¿cierto? Son las que nos van a dar como ese primer esbozo o el confirmatorio de que estamos hablando de una polineuropatía. Fíjese que si tenemos algún compromiso donde nosotros tenemos nervios motores, ¿cierto? Más que todo, evidentemente, distales, si estamos hablando más de un tibial, que son, digamos, un nervio que en teoría el músculo es voluminoso y que es de miembros inferiores, podemos llegar a tener un componente que nos está afectando la parte más proximal con una dispersión, puede llegar a ser un signo inicial de que sí estamos cursando con un Guillain-Barré. Y eso pues lo veremos en un componente mucho más profundo. Eh, bueno, las subagudas pues progresan en un mes como lo dijimos. Las crónicas, lo que decíamos, ya son más que todo hereditarias, asociadas a la parte diabética. Según los síntomas, pues también podemos aquí evaluarlo y las motoras siempre las vamos a encontrar simétricas, ¿cierto? Más que todo en regiones distales. Algunas veces afectan ya la musculatura proximal, ¿cierto? Nosotros podemos tenerlo ahí. Y pues digamos, en otras pues tenemos lo que es como las hereditarias, la Charcot-Marie-Tooth, que básicamente ya por un largo tiempo vamos a tener cambios inclusive estructurales del paciente, bueno, y las sensitivas pues vamos a tener ciertas cosas que son como ya en parches o que son digamos como en guante a nivel de las manos, o si vemos en bota, entonces pues evidentemente hay que ver eso. Si tenemos básicamente una parte autonómica, y podemos tener algunas alteraciones que ya van a afectar el tema del aparato digestivo, algunas alteraciones en las deposiciones, taquicardia, hipotensión, el ortostatismo también podemos llegar a tenerlo ahí. Entonces, pues si nos damos cuenta, fíjese que uno por la semiología también puede ir adquiriendo información que nos va a permitir que a la hora de explorar podamos tener algunos cambios o algunas alteraciones que lo podamos llegar a confirmar y de esta manera pues nosotros tener un resultado adecuado, que básicamente es lo que tenemos. La sensitiva es netamente pues obviamente el examen clínico que va a estar modificado en temas de lo que es la sensibilidad, como vemos acá en la fotografía. Entonces, pues básicamente esto está muy relacionado con el tema de las fibras que lo comprometen, ¿cierto? Entonces esas fibras, básicamente, digamos, en el tema motor puede haber inclusive debilidad, tanto así que el paciente puede llegar en un momento dado a cambiar el patrón de la marcha o no realizar marcha, atrofias musculares, porque no decir en la parte sensitiva también alteración en la sensitiva, en la parte, digamos, profunda o en la sensibilidad más superficial, inicialmente en la sensibilidad superficial. Hay niños que inclusive aprovecho y hago un paréntesis acá, que pueden llegar a tener compromiso más, digamos, de tipo autonómico.
¿cierto? Y ahí es donde cobra un papel importante y el paciente tiene signos iniciales y todo, y sobre todo hablamos en pacientes de diabéticos tipo 1, digamos que ya lleven con una afectación de unos 5, 6 años, ya hay unos compromisos bien importantes y a veces inclusive afectan ya fibras un poco de grueso tamaño, que ya son de nervio periférico, digamos, que nosotros exploramos generalmente siempre. Y este paciente, pues evidentemente va a ser un paciente joven con un deterioro en los nervios, si no ha tenido un buen control de la enfermedad, porque es que esto es muy importante. Si el paciente no controla la causa como vimos inicialmente, el paciente va a seguir causando daño. Y ese daño es tan así que puede llegar a que el pronóstico sea muy sombrío. Inclusive puede llegar a perder funciones motoras y por qué no decir sensitivas. Y son pacientes que a la recomendación, ya hablando en la parte de atención de consulta externa, en la parte clínica, uno debe tratar de mirar en un componente mayor sensitivo de cuidar al paciente de cambios térmicos. Sea un componente motor, mirar cómo podemos favorecer a ese paciente de tipo de terapia física y ocupacional. Porque es que no solo es diagnosticar el paciente de per se, sino también generar unas recomendaciones en la consulta, porque el paciente muchas veces no tiene una reversión como uno lo esperaría, y por el contrario, la progresión de la enfermedad va a continuar, y más aún si el paciente no tiene un buen control de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, imagínese, pérdida de sensibilidad al dolor y la temperatura, paciente que abre la ducha, ¿cierto? Y no hay un buen control de la temperatura en el hogar, pues el paciente va a tener una quemadura y ahí es cuando vienen los problemas y por eso es la importancia del diagnóstico. No solo el diagnóstico es porque el paciente dice es que tengo dolor, tengo síntomas de parestesias, tengo disestesias, tengo alodinia, ¿cierto? Un dolor urente, doctor, es que no soporto este dolor. No, aquí hay que pensar que nuestro diagnóstico es vital para ese paciente para que tenga un buen manejo, una neuromodulación, un buen manejo de la patología con su eventualidad asociada en su hogar y que no vaya a tener complicaciones mayores. Eso es lo más importante. Además de eso, el paciente muchas veces va a perder lo que es la marcha, porque como no hay un buen control, ¿cierto? Por el daño de esos nervios, de esas fibras terminales, pues el paciente va a dejar o de hacer marcha o definitivamente va a hacer una marcha típica o patológica que muchas veces puede llegarse a considerar. Bueno, entonces, para eso llegamos a estos síntomas y signos, pues que básicamente referente a la parte motora, tenemos que son positivos y negativos. No vamos a entrar al detalle de leer uno por uno, simplemente los más importantes. De los positivos que siempre van a tener, pues las parestesias, la alodinia y dolor neuropático que el paciente va a llegar. Y en la parte de los, digamos, negativos, ¿cierto? Una paresia, una hipoestesia por anestesia, pérdida de la sensibilidad de las fibras largas, una vibración, propiocepción y ataxia. Entonces, lo importante es tener en cuenta los positivos. Los negativos ya uno lo indican para y los llevan a pensar en otra patología, entonces para que lo tengamos en cuenta. Los disautonómicos, porque evidentemente los podemos llegar a tener, por lo que les mostré en la parte autonómica, y vamos a tener pacientes que van a tener alteraciones en la sudoración, ¿sí? Podemos tener también taquicardia, cambios en la coloración de piel, cambios en su hábito intestinal. Esos son temas que nosotros muchas veces no indagamos, dejamos pasar al paciente, no hacemos el correcto examen y decimos, no pasó nada, yo creo que ahí está perfecto, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Y son pacientes que muchas veces terminan haciendo síndromes disautonómicos, donde el paciente genera vértigos, inclusive muchas veces se quejan de distensiones abdominales a cavidad, incontinencias urinarias, y fíjense que mire que la parte que está afectando es por las polineuropatías iniciales. Bueno, bueno, en este tema, digamos ya metiéndonos un poco más a raíz y que no vamos a entrar en detalle, van a haber ciertos cambios que van a presentar a nivel del tema, digamos, del nervio, y sobre todo, ya hablando ahorita de la parte axonal, que se los voy a mencionar en un momento, para que nosotros lo tengamos en cuenta, y es el tema de los cambios parenquimatosos. Vamos a tener degeneraciones axonales, muchas veces segmentarias, y otras degeneraciones walerianas. Esto lo habíamos hablado en secciones anteriores, por eso no voy a entrar en detalle. Y ya cambios intersticiales que nos van a permitir es una alteración a nivel del tejido, de soporte, vasculares,
que nos van a llevar a que hayan cambios a nivel del axón, que básicamente aquí lo vemos, que es un daño, que es el nivel de, digamos, del transporte axonal que se daña, puede ser anterrógrado o retrógrado, y va a estar asociado mucho al tema de la energía con dependiente de ATP, y vamos a liderar cierto daño que va a generar un cambio acá en la estructura del axón, que es un daño oxidativo, que definitivamente la parte a nivel mitocondrial se va a ver afectada, y por eso el cambio energético, y por eso el cambio a nivel de estos nervios, y el botón terminal empieza a cambiar, y hay daños degenerativos que lo que nos hacen es disminuir el número de fibras a nivel de nuestro axón. Entonces, como se dan cuenta, ustedes ya van a empezar a decir, ya entendí, si molecularmente tengo estos cambios, sobre todo hablando de temas de patologías que son degenerativas o muchas veces infecciosas, ¿cierto? O hereditarias, pues vamos a tener anormalidades que nos pueden llevar a cambios que son cambios axonales. Y básicamente, tenemos un proceso isquémico, ¿cierto? Una alteración ahí de membrana y luego una alteración a nivel de mitocondrias para llevar a qué? A un número disminuido en fibras, teniendo en cuenta basado en la degeneración axonal. Eso hablando del tema axonal. Ahora, si pasamos a un contexto aún más complejo, molecularmente hablando, pero sin entrar en detalle, ya vemos las patologías desminimizantes. Vamos a tener una desminimización que va a ser segmentaria, que básicamente por eso es que se comportan de esta manera, nos va a preservar en muchos, digamos, el axón propiamente. Entonces vamos a tener una alteración en la latencia o una lectificación de las velocidades, pueden ser segmentarias, muchas veces irregulares, otras veces proximales, otras veces más que todo distales. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces esto va a producir, digamos, muchas veces, también como el anterior, que hayan procesos autoinmunes que vayan a dañarme la mielina, como en el caso del síndrome de Guillain-Barré, y al hacer un daño autoinmune de la mielina, vamos a tener una alteración en todo el metabolismo, sobre todo en nuestras células de Schwann, y esto lo que nos va a hacer es que se nos afecte y tengamos este compromiso. Palabras más, palabras menos, tenemos el componente axonal propiamente por el recambio que hay a nivel del axón, por el recambio energético, y en el componente de la mielina por el daño justamente a nivel de la parte mielínica o de la parte desmielinizante, debido a que obviamente se nos va a afectar esa parte con un proceso autoinmune o algo asociado a un tema hereditario, porque no hay la producción suficiente de mielina. Entonces, como se ven, la cuestión no fue tan sencilla. Y uno dice, bueno, por eso es que tiene un componente de un comportamiento que uno dice es distal, progresivo, bueno, y me está haciendo algún componente que en este caso lo más típico es el contrario, que embota, y si uno, entonces sí puede llegar el paciente más lo que él diga, que dice que tengo parestesias, disestesias, más distales que proximales, o en su defecto un componente motor que lo afecta, bueno, vamos pensando en la polineuropatía, ¿por qué no? Y que no sea otra cosa. Ahora, hacemos la electromiografía y neuroconducciones y vemos que en las neuroconducciones encontramos un paciente en su contexto simétrico diciendo, no, ya vamos pensando en eso. Entonces, de acuerdo a la clasificación clínica, ¿cómo podemos estar? Con enfermedades que son de tipo endocrino, ¿cierto? O renales, como tenemos aquí el hipotiroidismo, porque no crean que hay pacientes que el hecho que no tengan un componente diático, pero que sean hipotiroideos con mal control, evidentemente pueden llegar a tener una alteración en la mielina y por consiguiente un compromiso de tipo mielínico, ¿no? Hay inflamatorias, ¿cierto? Como bien lo dijimos. Entonces aquí podemos tener para que lo guarden para más adelante, polinieuropatías, tanto inflamatorias agudas como de un componente crónico. Entonces aquí las inflamatorias agudas, síndrome de Guillain-Barré. Pero tenemos las crónicas que ya van más allá, que ya pueden ser asociadas a componentes neoplásicos o componentes propiamente inflamatorios. ¿Listo? Eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, otro componente clínico, las infecciosas, lo que ya hemos hablado en un inicio por virus, por bacterias, ¿cierto? Las de tumores que ya lo habíamos hablado y algunas hereditarias que también lo nombramos en un inicio. Traumáticas también existen, porque entonces que muchas personas dicen, bueno, la persona tiene un síndrome de túnel de carpo, mano derecha, mano izquierda, ya tengo dos nervios afectados, pues ¿por qué no puedo decir que es una polineuropatía? Claro,
Fíjese que sí, puede llegar uno y pensar que sí hay una polineuropatía, pero pues evidentemente uno ya en un contexto de diferenciar esto ya podemos decir que es un síndrome del túnel del carpo, pero también podemos tener otras traumáticas o por atrapamientos a nivel, por ejemplo, compresivo del nervio ciático, por poner un ejemplo. Las que yo les decía de causas tóxicas, fíjense que ustedes, algunos órganos fosforados o pacientes que llegan a sobrevivir, hay que pensar en que puede haber tener una afectación a nivel del nervio periférico. Miren las del mercurio que está de moda. ¿Por qué? Porque obviamente en pro de la condición actual del ser humano, de cuidarse, del consumo de, digamos, de otro tipo de cárnicos, como son peces, comida de mar, un poco de comida un poco más mediterránea, y digamos en el país de ustedes que es rico en esto y que es delicioso, pues evidentemente uno puede llegar a encontrar en algunos ríos, si no es de mar, o en el mar, que haya mercurio, y pues el paciente se puede ver, digamos, comprometido en sus nervios. Ahora bien, el saturnismo, el plomo, nos lleva también a pensar en esto. Y las causas nutricionales, ¿por qué dejarlas a un lado? Tenemos pacientes alcohólicos que pueden llegar a afectar la parte mielínica y tener un componente pues que evidentemente nos lleva a la polineuropatía, los déficits de vitaminas, ¿cierto? Como la B12, la B1, y pues evidentemente nos va a llevar a ese compromiso. Medicamentos, digamos la vincristina, como bien lo mencioné, sales de oro y el cisplatino. Uno los ha escuchado, pero uno dice vincristina, de una vez pensemos en que pueda llegar a tener una polineuropatía. El paciente se llena de múltiples como ansiedades solo pensar de que qué va a pasar. Hay que siempre tranquilizar al paciente cuando se trata, digamos, de algunas que son reversibles como estas, las oncológicas y más utilizadas con estos medicamentos. Al suspender el medicamento tiene una buena regresión, una muy buena recuperación. Tanto así que si el paciente tuvo o hubo un cambio en la marcha, lo recupera por radiación. Esto no se nos puede olvidar. Pacientes que han sufrido, que no lo vemos ahorita, pero que en algún momento se ve, también hay daños del nervio por alteración en la mielina y a veces en la fracción la poliniopatía del cuidado crítico, como se los mencioné. Esto es muy importante. Paciente con una UCI o un estadio en UCI prolongado que no ha tenido una buena, digamos, manipulación de per se de cambios de posición, es un paciente que va a terminar con esto y además con las asociaciones que tiene el paciente crítico, ¿cierto? Canalizado con una alteración a nivel de sus gases, de su hemostasia, pues evidentemente hay que pensar en una polipatía del estado crítico. Son pacientes que tienen ciertos cambios a nivel axonal, luego a nivel mielínico, es un componente un poco más complejo en ese sentido, pero si uno ve el paciente con el antecedente, hay que sospecharlo, mirarlo y diagnosticarlo. Las idiopáticas definitivamente, abro aquí un paréntesis, la neuralgia del trigémino no hay que dejarla por fuera y por eso muchos autores manifiestan que entre los exámenes que uno debe llegar a realizar se debe hacer un blink reflex o un reflejo del parpadeo para ver si el paciente tiene una adecuada conducción a nivel de esa vía que nos, pues, nos bien nos evalúa tanto el séptimo como el quinto par y de esta manera poder llegar uno y decir, bueno, ahí tenemos un compromiso o definitivamente está conservada la vida. Bueno, en este contexto hay algunos patrones que uno puede llegar a evaluar, ¿cierto? Yo creo que esos patrones los nombré acá, va del 1 al 10. Y uno puede tener, digamos, prácticamente una habilidad proximal, ¿cierto? Con una debilidad distal de la pérdida sensitiva y así va a ir aumentando. Entonces hay debilidad distal asimétrica sin pérdida sensitiva. Hay una combinación de muchas que básicamente uno puede encontrar los diferentes patrones. Yo quiero que esto lo tengan en algún momento. No es fácil de memorizar porque es una combinación de todas. Si nos damos cuenta en el patrón 7 vamos a tener una debilidad simétrica sin pérdida sensitiva. Listo. Podemos tener el patrón de pérdida propioceptiva asimétrica sin debilidad. Entonces, si se dan cuenta, este patrón lo único que nos lleva a ver es en el siguiente recuadro, que también lo traje yo como a colación, para ver que esos patrones acá, cómo uno puede llegar a encontrar entre lo proximal y lo distal, entre si es simétrica o asimétrica, y cómo es que nos dan un componente tanto sensitivo como de propiocepción, y qué diagnóstico puede llegar a estar asociado en esto. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, la diabetes, es un patrón 10. Puede llegar a ser en un componente inicial síndromes autonómicos.
sin desmeritar que va a terminar haciendo un componente simétrico, obviamente con un componente sensitivo y en un caso complejo más un componente, digamos, de tipo motor. Pero pues obviamente para llegar hasta allá, fíjese que tuvimos un componente inicial. Es básicamente esto, no es para confundirlo, sino pensar, bueno, ¿cómo inició? ¿Qué puedo llegar a pensar y cómo lo puedo diferenciar teniendo en cuenta esos patrones? ¿Listo? Y para diferenciar con otras patologías. Bueno, entonces, para entrar un poco más en materia y ya centrados en lo anterior, hay que empezar a ya nosotros a pensar en el estudio electrofisiológico. ¿Cómo lo vamos a orientar? Entonces, es decir, si nosotros tenemos un componente de desmineralización segmentaria o es un daño axonal primario. Eso es importante poderlo caracterizar. Pero para nosotros poder llegar a caracterizar eso, evidente tenemos que pensar en lo siguiente, que es básicamente cómo son estos patrones, cómo es que las vainas de mielina van a afectarnos lo que es la latencia, las velocidades de conducción, ¿cierto? Y la duración que nos da este potencial. Esos parámetros nos van a llevar a pensar en la mielina, ¿cierto? Es decir, cómo este componente se comporta y cómo esta mielina nos permite que haya velocidad, ¿cierto? Y eso lo hemos aprendido desde un inicio. Ahora, en el axón, fíjense lo importante, cómo es la amplitud, pero esta amplitud tiene que ser, es bien valorada, es decir, desde el componente de la amplitud comparativa, por eso hay que hacerlo comparativo, desde el componente comparativo proximal a distal, como les expliqué que ahora se está utilizando signos tempranos en Guillain-Barré para poder diagnosticarlos y que nos sirven a nosotros para poder llevar un abordaje. Pero mire que el área bajo la curva también es importante. Entonces esto básicamente nos va a dar y nos va a constituir digamos, un indicador sensible del estado de los axones. Entonces uno ya teniendo esto dice, bueno, perfecto. Esto es lo básico y no se nos puede llegar a olvidar. O sea, mielina, axón, los componentes que ya hemos venido estudiando y básicamente es muy importante tenerlo siempre presente. Ahora bien, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Y bueno, realmente lo que es importante, los objetivos de la valoración son claros. Si hay que confirmar, o sea, hay la presencia de una polineuropatía, definitivamente. Hay que determinar el patrón de severidad, esto ya con la aguja y obviamente con el componente nervioso, cómo está afectado, porque no es lo mismo que usted tenga afectado los nervios tibiales, a que usted llegue a tener afectados tibiales, medianos, ulnares, peroneos, dice, no, esto ya es un componente que me está generando un grado de severidad, pero hay que mirar qué tanto de severidad realmente es, ¿cierto? Ahora, hay que ver qué tipo de fibras están involucradas, ya lo veníamos hablando, si son las sensitivas motoras o si me están afectando las dos. Y así poder nosotros llegar a un componente de fisiología, pues, de base que nos va a llevar a todo el componente. Como les dije, es importante evaluar lo que es la latencia, la velocidad de conducción y cómo se está comportando la respuesta que tenemos al dar nosotros nuestro estímulo. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta la parte axonal, ¿cierto? Si es la amplitud, digamos, sensorial, o si es la amplitud motora, cómo se está comportando, porque muchas veces tenemos ausencia, y ya si hay una ausencia, no sabemos si podemos tener un componente axonal o disminuyente, porque ¿quién diría que es primero o qué fue después o qué es lo que está pasando ahí? Lo único que sabemos es que hay una ausencia, ¿cierto? Pero ahí es donde tenemos que mirar y empezar a atar, ¿cierto? Y a formar ese rompecabezas para poder llegar a una conclusión y decir, mire, o ese componente me está llevando a un componente tan severo que realmente no vamos a tener un buen pronóstico, ¿cierto? Ahora, en el tema axonal, no olvidar que uno puede tener en muchas ocasiones preservaciones de las velocidades o conducción nerviosa, porque si es netamente axonal, podemos tener la mielina bien conservada. Entonces, digamos, las neuropatías desmielinizantes, digamos, en esencia tienen unos criterios. Las velocidades de conducción van a estar lentas por lo menos el 80% del límite de lo normal, ¿cierto?
Las latencias pueden estar prolongadas, digamos, en un 125%. Miren que no es tanto. Las ondas F también pueden estar o pueden superar la normalidad más o menos en un 120%, teniendo en cuenta lo normal. Ahora, las conducciones bloqueadas de forma parcial también se consideran, siempre y cuando sean mayores al 30%. Esto le suma un ingrediente más, ¿cierto? Y eso en la amplitud entre la estimulación proximal y la distal, siempre y cuando muchas veces esté preservada la amplitud. Entonces, como si se dan cuenta, entre los objetivos que tenemos que ver, confirmémoslo, vigilemos el empeoramiento, si hay mejoría, si hay estabilidad de la polioneuropatía a largo tiempo, hay que vigilarlo, hay que volverle a pedir otro y hay que mirarla si las intervenciones tuvieron algún cambio o no. ¿Listo? Entonces esto ya lo veníamos hablando de antes, lo que tenía que ver con la cronología, con todas las características y eso es lo que vamos a ver. Como les hablaba, entonces, básicamente, si hablamos de un tema desmineralizante, más si hablamos de un tema segmentario, vamos a tener un bloqueo de la conducción, ¿cierto? Si lo comparamos entre proximal y distal, tiene que estar disminuido en 50%. La velocidad de la conducción va a estar lenta, menor a un 75% del límite inferior, entonces va a tener una disminución total de la velocidad, va a haber lentificación. Podemos tener una prolongación de la latencia, como les decía, mayor al 125% del límite superior. Y la ausencia de prolongación de la latencia de la onda F, que era lo que yo básicamente les mencionaba anteriormente. ¿Listo? Ahora bien, si tenemos un daño axonal primario, que lo podemos ver en esta gráfica, donde tenemos una, digamos, un compromiso, digamos, que no haya compromiso, que esté normal, un compromiso desmineralizante, fíjense nomás cómo tenemos una latencia prolongada, entre las velocidades de conducción van a estar lentificadas y tras del hecho va a tener una progresión que va a tener una dispersión del potencial de acción y si lo comparamos con el distal, fíjese en esa caída que tiene mayor a un 50%. Ahora, si es un componente axonal, ambos van a estar afectados. Tiene un componente casi simétrico y si ustedes pueden llegarlo a ver, mire cómo lo encontramos. Entonces, disminución en la amplitud si es axonal primario, que era lo que quería agregarles acá, ¿cierto? Con las velocidades de conducciones que pueden ser normales. Fíjense que aquí ustedes dirían, se parece al de arriba, pero la amplitud está disminuida, ¿cierto? Pero también puede llegar el caso en que esté tan comprometido que estas velocidades se parezcan mucho a la anterior. Las latencias distales pueden ser normales o levemente prolongadas. Y muchas veces en la electromiografía podemos tener signos de enervación, ¿cierto? Entonces esto es importante nosotros tenerlo en cuenta porque los potenciales de unidad de membrana y en muchas ocasiones podemos tener ondas neuropáticas, polifasias, una duración aumentada o en amplitud. Eso no podemos dejarlo de un lado y es importante tenerlo en cuenta. Listo. Referente a lo que tiene que ver con el tema del papel de la electromiografía, que básicamente lo coloco acá en esta diapositiva, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite detectar o cuantificar la gravedad o la enervación o el potencial de fibrilación que esté afectado, ¿no? Y nos permite evaluar la cronicidad, ¿cierto? Entonces, de esta manera ya podemos hablar algo de tiempo, qué tantas unidades motoras se están reclutando. En este contexto, para nosotros poder evaluar el tema axonal y desminimizante, también si hay nervios en su mayor distribución, si por la distribución anatómica se están afectando. Pues miren la importancia de esto también. Vamos a tener algunas, digamos, descargas que podemos encontrar que nos pueden estar afectando, que nos pueden llevar a que hayan, digamos, un compromiso mayor o un compromiso crónico. Y esto también nos va a llevar a que obviamente podamos decir que el paciente, evaluar más a futuro el pronóstico del paciente o esta condición, o si el paciente va a tener signos de renovación o cómo se va a comportar en el tiempo. Pero bueno, como se dan cuenta, ya hablamos de las dos cosas, los objetivos a nivel de la neuroconducción y los objetivos de la electromiografía. Pero uno diría, listo, yo creo que ahí vamos
de toda la información que hemos obtenido, fíjense que todo lo que adquirimos anteriormente nos está sirviendo para poder entender lo que son las polineuropatías, ¿cierto? Ahora bien, este cuadro me encantó, me gustó bastante porque básicamente es un algoritmo que nos permite planificar o crear cómo vamos a hacer ese estudio electrodiagnóstico, que sea de una manera sencilla, práctica y que nos dé información suficiente para poder diagnosticar una polineuropatía. Hay una cosa que de pronto uno diría, pero bueno, y acá no incluyen los miembros superiores. Pero si se han dado cuenta, yo la mayoría de las veces he nombrado los miembros inferiores, porque la mayoría de las polineuropatías están mucho más arraigadas a miembros inferiores. Pero lo ideal siempre, no lo olviden, es hacer de las cuatro extremidades, porque el examen cobra una mayor, digamos, sensibilidad y especificidad. Pero fíjense que si uno va a hacer un inicial, pues podemos iniciar con la parte de los miembros inferiores, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos en el recuadro, si ven, escogen un nervio, que es un sural, que básicamente siempre lo escogemos en miembros inferiores. Un peroneo motor y un tibial motor, pero mire lo que le agregan, ¿cierto? Las ondas F en ambos. Y llamativo, se puede hacer en una sola extremidad, pero uno diría, bueno, pero si es comparativo, solo hablamos como algo básico. Siempre les traigo algo como que digo, hagamos algo básico, pero de esto básico saquemos lo más complejo que nos puede llegar a pensar en que obviamente hay que ampliar los estudios. Cuando está haciendo un estudio electrodiagnóstico, no es como una receta de cocina. Uno se puede plantear el estudio inicial, pero no puede ir ampliándolo de acuerdo a las necesidades. Por eso les digo, es importante evaluar la clínica inicial. Si hay inseguridad, ampliar el estudio. No pasa nada. No vamos a tener ningún componente de alteración ni nada. Por el contrario, estamos enriqueciendo que ese estudio quede mucho más completo, ¿cierto? Eh, si nosotros, ¿cierto? Eh, lo ideal es hacer de miembros superiores, como les dije. Si no tenemos en miembros inferiores respuesta, es decir, que no hay nada abajo. Entonces, lo ideal sería incluir los miembros superiores, ¿cierto? Si no, difícil poder clasificar. O sea, ¿cómo uno hace una clasificación si todas salen ausentes? Que eso les va a pasar. Ustedes llegan a una polineuropatía y hacen miembros inferiores y no sale absolutamente nada, ni sensitivos ni motores. Entonces, ¿ustedes cómo dicen que sí, que el paciente se está desminimizando, que es axonal? No, aquí ya incluimos los miembros superiores. Eso es bien importante, ¿listo? Eh, entonces, si nosotros tenemos definitivamente la afectación que es predominante de miembros inferiores, hagamos miembros inferiores, ¿listo? Entonces, cuando nosotros ya hacemos eso, si tenemos que es algo, digamos, que todo sale normal, importante nosotros poder incluir el plantar, pero importante la edad, menores de 55 años. Si ya lo hacemos en mayores de 55 años, pues es posible que no salga con claridad y ya tengamos un falso positivo, ¿cierto? Ahora bien, si el peroneo y el tibial son anormales, ¿cierto? Comparados con el contralateral, si las neurocondiciones están bajas, ¿cierto? O básicamente están ausentes el peroneo, pues también uno tiene que pensar que puede estar cursando con él. Ahora bien, si dos o más de las extremidades son anormales, consideremos hacer un mediano sensitivo o un ordenador motor. En este caso, si estos se contienen que son anormales, bueno, listo, perfecto. Ahí podemos estar cursando con una polineuropatía. Entonces, miren la importancia de uno pensar cómo lo podemos hacer. Y aquí ya metimos miembros superiores. Ahora, la electromiografía. ¿Sí? Tiara anterior, gastrocnemios y vasto medio. Los hacemos, siempre los hacemos. Hay que siempre examinar la parte distal y luego la parte proximal. Eso no se nos puede olvidar. Si llega a salir anormal, ¿cierto? Hay que además ingresar otros músculos. Inclusive podemos llegar a pensar
en un glúteo máximo o en unos paraespinales. Y esto viene más allá porque no podemos dejar de pensar que podemos tener una polirradiculopatía. Y la única manera de poder diferenciarlos es ya haciendo con la aguja músculos más proximales. Y ya que tenemos la oportunidad, hacer unos paraespinales. Entonces miren toda la información que ya tenemos y que básicamente nos va a servir, ¿cierto? Es importante empezar por el lado más asintomático, ¿cierto? Para poder hacer el lado más sintomático, porque si no el paciente pues no nos va a permitir hacer eso, ¿listo? Mm, Hay que mirar entonces siempre las respuestas comparativas, me parece que es algo que no debemos dejarlo a un lado, es decir, que pues no es que nos lo nombren o no lo empiecen a decir con mayor. Pero si hay neuropatías con afectación regular multifocal, ¿cierto? Como las monopatías múltiples, hay que realizar las extremidades, la evaluación de las cuatro extremidades definitivamente. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Este cuadro hay que tomarlo, hay que planificarnos el estudio, pero fíjese cómo hay que tomarlo para que tenga una validez. Y siempre hacer las neuroconducciones y la aguja, no podemos olvidarlo. A no ser que el paciente esté anticoagulado, se nos dificulte, o haya una obesidad, o sea, un paciente renal que por alguna razón también está anticoagulado. Bueno, pero hablando ya en temas de tiempo, un poco más exquisitos, entrando un poco más en materia, y uno puede llegar a tener un compromiso que puede ser muy hiperagudo, o sea, que uno tenga alteraciones de las fibras muy rápido y que tenga unas alteraciones neuropáticas rápidas, y esto hablamos de las mononeuropatías múltiples o las vasculitis. Piensen ustedes que 24 a 72 horas uno ya puede llegar a tener cambios. Las agudas, un mes o menos. Esto ya hablamos de todo lo que metimos anteriormente y las subagudas que ya son pues todo lo que son medicamentos, las más largas. Es para que lo tengamos en cuenta. Y aquí hay otra cosa que les agrego, aparte de las que ya les mencioné, y son los síndromes de Sjögren, las neuropatías infecciosas que también pueden tener un componente ya crónico asociado y que básicamente uno dice o son asociadas a los medicamentos o son asociadas propiamente al tema vascular o a las vasculitis que se están produciendo. Entonces hay que tenerlo también en cuenta. ¿Listo? Listo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí o continuamos. ¿Todo está claro? Todo está claro por mi parte, socio. Listo, doctor Jorge. Entonces, dándole Estoy de continuidad. acuerdo con el doctor Hurtado. Listo, perfecto. ¿Están viendo la presentación? Creo que me voy a presentar. Se cortó la presentación. Permítame un momento, ¿qué es lo que pasó? Permítame un momento. Ya la colocamos. La función. Listo. Mm, Permítame un momento que tengo aquí dificultades técnicas. Ya la voy a poner. Ahí están viendo otra pantalla, ¿cierto? Listo, ya. Ahora sí, ya. Ahora sí, yo creo que ya me la dejan. Está bien. Ya. Ahí sí, ya la pueden ver. ¿Ya se está viendo Sí, la presentación? Listo, perfecto. sí, No, con ustedes. Bueno, entonces retomando otra vez nuestra, casi que por alguna razón se salió. Entonces, tenemos para la diapositiva a continuación, es el tema de la temporalidad. Entonces, esto es importante porque básicamente
y nosotros podemos hablar de temas desminimizantes o crónicos o polioradiculopatías crónicas, dando referencia a este tema y de acuerdo a la severidad. Hay muchas más severas que a través del tiempo van en línea recta con, digamos, que no tienen recuperación y por consiguiente pues van a ser progresivas. Se van a diagnosticar pues una parte sencilla y otras que básicamente, como en la gráfica B, vemos que tienen un compromiso donde va a ir afectando lentamente y progresivamente, ¿cierto? Que no son tan agudas. Y hay otras, como la C, que ya van a ser temas de exposición, temas farmacológicos, ¿cierto? Que como ustedes se dan cuenta, tenemos un tema basal donde no hay ninguna afectación, podemos llegar a tener una afectación, se puede mantener en el tiempo por el medicamento, pero fíjense que tiene recuperación y puede llegar a recuperar tanto que el paciente puede llegar a la normalidad, pero también si el paciente vuelve a tener el uso del medicamento, miren la recaída que puede llegar a tener, tanto así que la recuperación puedan llegar al tema basal. Entonces, esto es bien importante porque uno dice, bueno, hay unas que son lentamente progresivas, pero que se van a través del tiempo de la misma manera. O sea, es conforme va pasando el tiempo, van progresando, pues uno dice listo. Otras que se afectan, van afectando, pero van teniendo un componente decreciente. Y otras, como les mencioné, van a tener un componente recurrente que va a ser afectado y por consiguiente recuperable. Ahora, importante no olvidar que las fibras motoras el diámetro es mucho mayor, son generalmente milenizadas, las autonómicas son de un diámetro menor, y lo traigo en estas gráficas y lo comparo y pongo las autonómicas porque anteriormente no se le daba tanto énfasis a la autonómica. Entonces decían, no, como la fibra motora y la fibra sensitiva está conservada, el paciente no tiene ningún tipo de polineuropatía, pero fíjense ustedes que ahora sí se tiene en cuenta. Entonces, si hay un componente autonómico, el paciente puede llegar a tener un componente desmineralizante a largo plazo o un componente, digamos, crónico que nos llegue a afectar las fibras motoras y sensitivas, que ahí sí nos puede haber una variación en todo lo que ya hemos venido hablando. Entonces, fíjense que uno puede tener también ese componente. ¿Listo? Ahora bien, nosotros podemos tener aquí como básicamente un cuadro que realmente me llamó bastante la atención en lo que tiene que ver con el componente, digamos, como que más se afectan las fibras. Ustedes se dan cuenta, la parte motora generalmente no es que siempre el síndrome de Guillain-Barré va a afectar el motor y deje el sensitivo afuera. Acuérdense que él tiene una clasificación, puede ser componente motor, puede ser componente sensitivo, motor y sensitivo, pueden ser variables del síndrome de Guillain-Barré, entonces hay que tener en cuenta, y esto simplemente es una guía, como a grosso modo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, mire, tracomeritud, definitivamente el tema motor va a estar afectado. Diabetes, también. Pero mire, la parte sensitiva, diabetes también. Pero inicialmente, y por eso está en primer lugar, la diabetes tiene una afectación mucho más sensitiva que motora, pero a largo plazo, ¿cierto? Con descuido del paciente vamos a tener afectación de las dos. Ahora, sensitiva, HIV también, el alcoholemia, el síndrome de Sjögren, los déficits de vitaminas, sensitiva. Pero miren las autonómicas, vuelve y juega la diabetes. Fíjense ustedes, en todas tenemos un componente donde la diabetes tiene o juega un papel importante en la alteración de las vías autonómicas, sensoriales o de la parte motora. Ahora, otra autonómica, el Guillain-Barré, también, ¿cierto? Puede afectar el tema autonómico, alguna porfiria, amiloidosis. Entonces, miren, es lo importante de tener esto clasificado como así a grosso modo, ¿cierto? Ahora, el patrón clásico que uno va al contrario de la polineuropatía y que uno desea que le llegue es este, ¿cierto? Distribución en guantes o en medias, como lo dice la literatura. Entonces vamos a tener un paciente que dice es que siento entumidas las piernas o las manos, es que me toca ponerme guantes, es que no puedo levantar las cosas, es que se me caen, es que las yemas de los dedos siento como si las hormigas me caminaran, pues evidentemente podemos tener un componente de una polineuropatía, porque tenemos una afectación tanto del nervio mediano como el cubital, como abajo el tibial, como el peroneo y por qué no decir el sural y el peroneo superficial. Todos pueden llegar a estar afectados. Entonces, obviamente, estos son más que todas las neuropatías diabéticas, las poliopatías inflamatorias desmineralizantes, ¿cierto? Son simétricas,
¿cierto? Son los más importantes y siempre arrancan de distal a proximal. Entonces yo creo que esto no se nos va a olvidar porque un paciente que llega así uno dice, "Ah, puede tener una polineuropatía, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? Especialmente eso es lo que podemos llegar a tener. Entonces, aquí tenemos nuestra polineuropatía simétrica distal asociada, es decir, no solo tenemos la que yo les acabo de mostrar, sino aquí ya tenemos un componente que le ponemos nombre, polineuropatía simétrica distal. Nosotros no vamos a ser tan exquisitos a la hora de colocarlo en el informe, pero fíjense en ustedes, diabetes. La enfermedad renal y enfermedad terminal ya lo tenemos en un componente más, digamos, como pequeño, y lo pongo, pero la diabetes, miren, grande. Afecta la parte sensitiva, como les dije, axonal y motora después, ¿cierto? Es un poco mayor la parte axonal, hablando del tema motor, y va afectándose y desacelerándose a nivel de la parte de dispersión temporal. Con la aguja podemos encontrar fibrilaciones, signos de reinervación crónicos, pero esto ya va a depender de muchas cosas, esto ya dependerá de la cronicidad, ¿cierto? Entonces, aquí es muy bueno saber de qué estamos hablando. Ahora, los déficits de vitamina. La parte axonal y sensitiva, mucho mayor que la parte motora. Y la parte de la electromografía va a ser posiblemente normal, pero un déficit de vitamina. En tiamina puede haber fibrilaciones frecuentes, estar asociadas, y sobre todo en músculos de los miembros inferiores y más en las primeros, como las primeras etapas, ¿cierto? Ahora, en enfermedades críticas, definitivamente la parte axonal va a ser la más afectada, pero no podemos confundirlo con el tema del componente axonal que nos presenta por intoxicación o por toxicidad de los medicamentos oncológicos. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque es el paciente crítico que tenemos, ¿cierto? Que podemos tener una parte sensitiva motora axonal normal o levemente enlentecida a veces, un aumento del potencial de acción motor, tanto en su duración. Entonces, como vemos aquí, ya vamos a tener un componente axonal. Puede estar afectando la parte sensitiva y la parte motora. Afecta las dos. Pero podemos tener en algunas condiciones que esté bien. Pero si vamos a tener fibrilaciones, potencial distales, esas son las primeras etapas, ¿cierto? Es para que lo tengamos en cuenta ahí en nuestro cuadrito y no lo echemos ahí en el saco roto. Ya hablamos de la polioneuropatía simétrica distal, ¿cierto? Y aquí seguimos con la quimioterapia inducida. Entonces, mire, la parte axonal y la sensitiva es mayor que el motor, aunque puede llegar a ser normal, ¿cierto? En el contexto de la electromografía. Ahora, la amiloidosis y la porfirio crónico neuropática. También tenemos otro componente axonal. Fíjense ustedes que esto es una parte axonal bien importante y lo que nos va a llevar a la cavidad, pero en algunos puede estar también la parte sensorial, como hablamos en la quimioterapia, pero ahí inicialmente es más la axonal. La enfermedad de estado crítico, axonal mielítica. ¿Listo? Ahora, eh, si tenemos una polineuropatía que puede ser asimétrica, ¿cierto? Este ya es un patrón que a diferencia del anterior que yo mencioné, a pesar de que eso tiene, digamos, un componente mayor en un lado, otro componente un poco menos en otro, puede afectar la parte inal, la parte, digamos, del nervio mediano de un lado y el otro está normal. Esto va a tener, digamos, un componente asimétrico que va a ser progresivo, ¿cierto? Y con el tiempo puede haber una presentación difícil, ¿cierto? De la polioneuropatía. Y estas neuropatías generalmente se asocian más a vasculitis, ¿cierto? O pueden ser por causas tóxicas o genéticas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el hecho que el paciente se queje de diferentes partes, pero de diferentes partes no, que de las cuatro extremidades, pero que no sea tan clásica como la polonopatía, ¿cierto? Que es en bota, en guante, y que esta por sí es como migratoria, como diferente, no debemos dejar de pensar que se está afectando diferentes nervios, a pesar de que no son muy simétricos, pero entonces por eso mismo recibe su nombre, asimétrica. ¿Listo? Ahora, si nosotros tenemos lo que yo les explicaba, el tema, hay que ver si el tema ya es un curso crónico, si nos afecta propiamente la mielina o si nos afecta propiamente el axón, ¿cierto? Que básicamente pueda llegar a ser afectado, o si básicamente tenemos un componente ya crónico, eso lo veremos más adelante. Las desmielizantes definitivamente, la mielina
Generalmente podemos tener que pueden haber componentes autoinmunes como el síndrome de Guillain-Barré, y aquí es donde pues, se diagnostican propiamente con nuestros estudios de electromiografía. Tiene la hereditaria, que aquí está un síndrome, ¿qué? Un Charcot-Marie-Tooth, que básicamente nos va deformando el pie, un pie caos, un pie que básicamente es el típico, pero obviamente hay pacientes que pueden tener una configuración hereditaria deforme de su pie y no sencillamente estar cruzado. Entonces, la única manera de hacer y diagnosticarlo es realizando el estudio electromiográfico. De otra manera no podemos hacerlo. Son hereditarias, ¿cierto? Generan deformidades, la progresión es lenta, da pocos síntomas sensitivos, realmente va a tener una afectación mucho más motora, van a tener cambios y estructuraciones a nivel de la movilidad. Dependiendo obviamente del tipo, pues va a haber mayor complicación o no, y por consiguiente también nosotros vamos a tener una mayor, digamos, como asociación, ¿cierto? Pero bueno, de acuerdo a esta enfermedad que pues obviamente cobra una importancia, hay inclusive familias donde enteramente pues heredan esta patología y otras donde hay sitios o regiones donde reina, pues hay que mirar esto y hay que hacer una clasificación frente a esto. Y las asociaciones genéticas y este recuadro pues lo nombra y me parece importante dejárselos a ustedes porque básicamente nos va a tener en cuenta las asociaciones con genes, pero los estudios de neuroconducción, fíjese que siempre hay que hacerlos, siempre. El desmilizante, mire lo que nos va a salir. Si tiene un componente intermedio, si es un componente axonal, mire lo que va a salir. Entonces, eso es bien importante. Bueno, si tenemos una exposición a agentes tóxicos, pongamos en cuenta un ejemplo, la vincristina en un paciente oncológico, hay que siempre mirar el tema, obviamente, de los antecedentes. En este caso también hay que tener en cuenta exposiciones laborales. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros tenemos sustancias como la vincristina, si el paciente está, digamos, expuesto a medicamentos como la cloroquina, colchicina, que son medicamentos pues obviamente de enfermedades autoinmunes que pueden estar asociados, pues hay que mirarse, hay que hacerlo, hay que sospecharla, hay que tener en cuenta que inicialmente afecta la parte axonal, pero puede llegar a afectar la parte mielínica a largo plazo. ¿Listo? Entonces, la quimioterapia, como yo les decía, la vincristina, entonces puede ser reversible. Y estos síntomas, a pesar de que pueden llegar a ser severos en algunas personas y tanto así que pueden ser incapacitantes, hay que ver y hay que evaluar el pronóstico de la patología, esencialmente de 3, 6 meses y un año, no dejarse el paciente perder, inclusive muchas veces se hace evaluación a los 18 meses y inclusive a los 24 meses, pensando en que obviamente los ciclos de quimioterapia es posible que continúen y el paciente tenga recaídas. Entonces es un paciente que nosotros no podemos dejar ahí pensando en que lo diagnosticamos, lo dejamos ahí nomás, de pronto el oncólogo presta atención y hace la modificación a las dosis del tratamiento y por esta razón uno llega y dice, bueno, el oncólogo hizo todo lo que tenía que hacer y por consiguiente nosotros también tenemos que poner nuestra parte y hacer las cosas bien. Aquí entonces, pues básicamente traigo como las asociaciones en porcentaje de las que más tienen. Y mire, para sorpresa de nosotros, la vincristina solo tiene el 25% asociado a neuropatía. Entonces, imagínense si utilizamos otros agentes que son un poco más, digamos, si hablamos del grupo de los taxanos, como el doxetaxel, que ya es mucho más fuerte, evidentemente va a tener una alteración del axón que nos va a llevar a una polioneuropatía axonal y obviamente pues va a ser un componente simétrico y va a afectar las cuatro extremidades. Ahora, otro que nosotros escuchamos, el cisplatino, 45%. Pero mire, el oxaliplatino, 74%. Y las espotilonas, que son otras que se utilizan, que no lo veo muy frecuentemente, no llega a la consulta, pero un 50 o un 70%. Pero para lo que nos corresponde la vincristina, 25%. Pero mire lo bajo que es la incidencia de neuropatía y la cantidad que puede llegarnos a nosotros de acuerdo a la utilización o lo que estén dándose. ¿Listo? Vale. ¿Por qué hago tanto énfasis en la parte oncológica? Porque es que son esos pacientes jóvenes, inclusive muchas veces niños,
que llegan con alteraciones en la marcha o alteraciones sensitivas o dolores neuropáticos. Y son pacientes que muchas veces, a veces nuestros colegas ni prestan atención y no indagan en los antecedentes, teniendo en cuenta que son pacientes que están expuestos a procesos, digamos, de tipo crónico, progresivo, de manejos con medicamentos que si ya nos dimos cuenta van a tener alteraciones de un 25% y que básicamente nos pueden llevar a cubrir. Y fíjense ustedes que nos van a afectar las extremidades y en esencia más las extremidades inferiores. Inclusive puede llegar a tener alteraciones a nivel de la fibra muscular y que nosotros la vamos a ver en la tomografía, ¿cierto? Entonces, son cosas que no debemos dejar y no debemos pasar por alto y que muchos de nuestros colegas lo dejan y dicen, bueno, no pasa nada, pero fíjense que sí pasa. Ahora bien, la toxicidad del platino, ¿cierto? Lo vamos a tener o que básicamente puede dar lugar a la parte, digamos, del axón, como lo vemos aquí, yo lo señalé para que ustedes lo tengan ahí, digamos, como puesto. Hay una cosa muy importante y es ver que si hay una progresión o hay una exposición mayor a este medio, realmente la progresión va a ser, a pesar de ser de sintomatología lenta, a pesar de que meses después de haber suspendido el tratamiento va a aparecer, pueden ser de mal pronóstico porque definitivamente aparece un fenómeno que se llama el coste. Un almacenamiento ahí, va a tener una alteración y no vamos a poder tener una buena recuperación digamos, como del axón, de la mielina, ¿cierto? Y este fenómeno, pues definitivamente puede progresar durante tiempo, ¿cierto? Entonces, pues es bueno tenerlo nosotros presente ahí. Bueno, y para este fin, de todas maneras, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay unos síntomas que el paciente va a tener, que pueden ser tardíos, otros agudos, pero en sí, para la Cristina, mire, agudo y crónico, los dos. Quería que se lo señale ahí y lo diferencié con otros agudos que también podemos tener, que los utilizamos, como el cisplatino, eso, que ya van a tener también agudos. Hay unos que no dan recuperación, el cisplatino no da recuperación y eso es importante y además genera ototoxicidad. Entonces son pacientes que van a tener parestesias, disestesias, puede llevar ataxias, son pacientes que definitivamente no tienen un buen manejo a largo plazo y buen pronóstico. Pero fíjense ustedes, digamos, con la vincristina. Con la vincristina agudo crónico, la recuperación va a ser parcial, pero generalmente otra de las complicaciones es idioparéntico. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en este también, en este recuadro. Bueno, hay otra cosa y es referente a la parte axonal y es minimizante, donde el proceso patológico pues lo daña en sí, tanto una parte como la otra, pero mire la regeneración. Puede haber un brote axonal o una reminimización. Que sea lenta y que una sea rápida es lo que nos lleva a hacer esos cambios y por eso muchas veces cuando uno hace un examen a los 3, 6 meses, va viendo cómo la parte axonal no se recupera, pero la latencia mejora, la velocidad de la conducción mejora, ¿cierto? Tanto es así que, digamos, el tema de la dispersión a veces continúa en el tiempo, pero la latencia mejoró. Entonces uno dice, uy, qué bueno. Ahora, en la electromografía definitivamente ausentes, presentes en la fase crónica, si vamos a hablar de fasciculaciones o signos de fibrilaciones o agudos positivos. Bueno, esto ya hablando de la parte hereditaria y entrando un poquito como más en detalle, pero que no nos vamos a quedar ahí, y es justamente en las neuropatías hereditarias sensitivas, que podemos tener de tipo 1, tipo 2, ¿cierto? Que es el Charcot-Marie-Tooth. Entonces, estas dos, pues los hallazgos van a tener que vamos a tener una disminución marcada de la velocidad de conducción nerviosa, ¿cierto? Tanto sensitiva como motora. Y un fenómeno de dispersión que obviamente lo vamos a ver o bloqueos de la conducción. En la tipo 2 podemos tener una velocidad de conducción normal o que sean menores a 40% del límite de lo normal. Ya hablando de otras que son nuevas, digamos como Digeris, otras que podemos tener disminución de la ausencia o potencial de acción nervioso compuesto. O sea, realmente ahí podemos tener una disminución. Pero las otras se van a comportar como una disminución. Las hereditarias, como ya les mencioné, aparte de las anteriores que las vuelvo a nombrar acá, pues siempre hay que tener en cuenta que podemos tener unas velocidades de conducciones motoras que van a tener o van a estar
debajo de la normalidad en su velocidad o pueden estar ausentes o pueden tener un componente sensitivo como la Danny Brown. ¿Listo? Bueno, entonces, si tenemos una polineopatía axonal, ¿cierto? Y hablando ya de características un poco más electrofisiológicas, las amplitudes juegan un papel supremamente importante, sobre todo en la parte de reducción. Hay que tener en cuenta el 50%, compararlas, también proximar la distal hay que compararlas, las velocidades también, hay que tener eso en cuenta. Las ondas F pueden ser normales, obviamente prolongadas, muchas veces de 125 a 130, como lo nombré en el principio. Pero mire, la dispersión temporal ni bloqueo de la conducción puede haber, o sea, no hay dispersión. Listo. La electromiografía con aguja, entonces en la parte axonal, fíjense ustedes que si tenemos hay diversos grados de inervación, podemos tener signos de fibrilación, podemos tener signos de reinervación, ¿cierto? Entonces esto depende de la cronicidad y la gravedad. Entonces, para la aguja nos va a servir en este caso ver si el componente es agudo o hay un componente ya crónico, ¿cierto? Bueno, entonces en la axonal proximal, en la axonal primaria, digamos, es como yo les decía, puede haber bloqueo de la conexión, no, es ausente. Dispersión puede ser normal, la latencia puede estar levemente prolongada o puede ser normal. La velocidad de conducción y lo que decíamos, signos de denervación pueden haber severos o leves. Ahora, las polineuropatías desmielinizantes, que era lo que veníamos hablando, aquí ya no hablamos del axón, sino en la parte de la mielina. Las velocidades de conducción van a estar definitivamente prolongadas, ¿cierto? Las latencias también, las ondas F definitivamente de la línea de base van a estar prolongadas. Si hablamos ya de hacer un blink reflex, ni el R1 va a estar prolongado por lo menos 13 milisegundos. Va a haber dispersión, aquí sí va a haber dispersión y bloqueo de la conducción motora porque estamos hablando de un componente desmielinizante. Ahora, la tomografía con aguja. Puede que no hayan, digamos, fibrilaciones o cambios mínimos porque no estamos hablando de daños axonales sino de la mielina. Y puede haber, digamos, cambios o reclutamientos de en la inervación y reinervación. Y listo, básicamente eso es como lo que uno podría llegar a encontrar ahí. El paciente va a estar arrefléxico, obviamente de todos sus nervios. Los nervios pueden estar hipertróficos, puede haber debilidad muscular moderada o severa, dependiendo cómo haya sido, ¿cierto? Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta en ese aspecto. Listo. Entonces, aquí el recuadro un poco más resumido, colorido, dice lo mismo. Y lo importante acá es que obviamente podemos tener que no haya actividad espontánea normal, la aguja puede ser normal, eso hay que tener, aunque puede haber descargas mioquímicas, diré. Entonces hay que tener eso también en cuenta. Bueno, vuelvo y les hago énfasis en lo que tiene que ver con los criterios de normalidad, donde pues obviamente la latencia distal motora puede estar prolongada, pero la latencia distal sensitiva también. Hay que tenerlo en cuenta, las amplitudes no es que estén afectadas, las ondas F sí, las velocidades de conducción y obviamente nuestro bloqueo de conducción que puede llegar a aparecer. En resumen, para que ya podamos tener en cuenta esos criterios, porque los criterios son importantes. Y estos son más de la sociedad o las directrices europeas que son importantes tener nosotros en cuenta. Y habla mucho de la velocidad de conducción, que tan solo con que reduzca el 30%, ¿cierto? En dos nervios ya podemos estar hablando de una polineuropatía, entonces desmielinizante. Si hay una latencia motora distal que esté con un 50% también en dos nervios, obviamente descartando el síndrome del túnel de carpo, pues también va a tener la afectación. Una latencia a la onda F por encima del 30% también, idealmente pues que esté en 50% de la amplitud también. Y ondas F ausentes, discutibles, el bloqueo parcial de la conexión motora, que pues no es siempre, pero sí está, ¿cierto? O si está en un componente de los nervios, también puede ser un componente que hay que tener ahí como la clave. Entonces esto es definitivo. Ahora, si es probable, ¿qué puede ser probable? Que haya un bloqueo parcial de la conexión motora, 30%. En dos nervios, excluyendo el nervio tibial posterior, o en un nervio otro para transmisante en otro nervio. ¿Listo? Posible, un solo nervio.
Fíjese que un solo nervio nos puede llegar a pensar en que el paciente, entonces por eso la importancia de hacer las 4 extremidades. Listo. Este es un tema relacionado con las vasculitis, que básicamente son mucho más agudas, inclusive muchas son hiperagudas. Va a haber oclusión de los nervios que irrigan los nervios periféricos. Después de esa isquemia que pueda llegar a ser transitoria, imagínense que puede haber un trastorno isquémico y va a haber afectación del nervio y puede haber un componente más sensitivo, motor, asimétrico, ¿cierto? El nervio peroneo puede llegar a ser el más afectado. Hablamos de un 63%, sin desmeditar que el tibial y el lunar también, y el mediano por no dejarlo, obviamente descartando el síndrome del túnel del carpo, pues que ya sabemos cómo descartarlo con las diferentes técnicas. Obviamente cuando uno lo sospecha, la polineuropatía, pues no se va a poner a hacer todas las otras técnicas. Uno también va generando y va teniendo pues en cuenta los criterios, como lo hemos mencionado, que estos criterios no son fáciles de tenerlos siempre en la mente, pero mire que uno se aprende los principales y uno ya va mirando qué puede tener el paciente. Ahora, podemos tener mononeuritis múltiple. ¿Y esto qué nos puede llegar a generar? Debilidad, disminución de la sensibilidad, ¿cierto? Al electrodiagnóstico, pues realmente disminución de la acción del potencial de los nervios sensitivos. Puede que haya normalidad en la velocidad de conducción. Es más frecuente en miembros inferiores. Las EFs van a estar prolongadas. Podemos tener ondas positivas en la electromografía, un reclutamiento reducido, ondas neuropáticas también podemos llegar a tener. Eso es la mononeuritis múltiple. Ahora, si hay un bloqueo en la conducción motora, que muchas veces lo podemos llegar a encontrar, lo podemos definir porque definitivamente el potencial de acción motor va a estar reducida su área y por lo menos va a estar en un 50% frente a la parte distal, tanto el mediano cubital o peroneo. Ahora, si tenemos una amplitud que esté negativa mayor al 20%, con un límite que puede ser inferior o mayor, puede haber una duración de pico negativo, entonces esto también puede llegar a darnos un bloqueo, ¿cierto? Ahora, ¿qué puede ser probable? Que haya una reducción del área, pero que esté al 30%, no al 50% como lo decíamos en la anterior, o una reducción que esté negativa de un 50%, igual que la definitiva, pero con aumento de la duración del pico. Eso puede ser probable, pero no va a ser confirmatoria o que haya un bloqueo, ¿cierto? De la conducción. Eso es importante. Ahora las ondas F dicen, bueno, y si yo veo una onda F que me está haciendo bloqueos, bueno, podemos llegar a pensarlo y puede agregarse ahí. Puede ser otro agregado al criterio que nos puede dar una definición un poco más clara. ¿Y por qué lo decimos? Porque aquí viene la neuropatía axonal motora. Si nos damos cuenta, esto es ya más un tema motor. O sea, esto nos va a afectar más la parte motora, no va a afectar la parte sensitiva. Y obviamente las ondas F pueden estar ausentes o definitivamente no vamos a tener una respuesta. Pues recordemos que para que haya digamos, una respuesta de onda F tiene que haber una respuesta, digamos, de tipo motor, y si no la hay, pues no van a haber ondas F. Y esto es más que todo neuropatías axonales motores, ¿cierto? Ahora, este recuadro son las atípicas, las que generalmente como que uno no las encuentra frecuentemente. Y si se dan cuenta, pues básicamente ya son raras, están ya en parte motoras, son un poco más complejas. No es frecuente encontrarlas, por lo menos si hablamos de las otras en un 2%, estas no ni siquiera alcanzan a llegar al 1%. Entonces, eso uno lo tiene en cuenta porque pues evidentemente hay que tenerlas y sospecharlas. Si uno piensa en un componente moto, pues mire lo que tenemos, pero no es que sea así frecuentemente. Ahora bien, hay no es una nueva clasificación, sino básicamente hace parte como a tener en cuenta de unas variantes, que uno nombra como variantes, pero que realmente uno debe tener o clasificarlas, ¿cierto? Entonces uno puede tener una clasificación dicotómica, digamos, clásica a nivel de las polinopatías, ¿cierto? Ya vimos todo lo clásico, inclusive lo atípico, pero esto ya es una clasificación dicotómica. Entonces esta disfunción básicamente se llama nodo para nodopatías. Esto básicamente lo que les digo.
son, o sea, no están asociadas a las polineuropatías clásicas, pero es un subtipo axónico y desmineralizante que podemos llegar a encontrar, ¿cierto? Entonces, esto básicamente lo que está relacionado es con los, digamos, con la alteración de los gangliosidos o las proteínas a nivel axogliales. Entonces, esto es como más molecularmente hablando, ¿no? ¿Cierto? Y les va a afectar mucho más los nódulos de Ranvier. Entonces, fíjense ustedes que ahí ya tenemos en esta clasificación las variantes axónicas del síndrome de Guillain-Barré, AMAN, AMSAN y ANSAN. Entonces, uno dice, listo, un síndrome de Villa-Fisher, listo, es una nodo para nodopatías, que es lo que uno puede llegar a tener. Eso es como un término nuevo que se encaja ahí y que básicamente, si no es una polopatía clásica, ¿sí? Pero lo tenemos en un subtipo axonal y también, obviamente, desminimizante en este contexto. Entonces, las nodopatías o las paranodopatías, básicamente es una interrupción que tenemos a nivel de estos nódulos de Ranvier, ¿cierto? Son reversibles digamos, como en evolución temprana, pero digamos a que daña la mielina, si permitimos que esto se prolongue en el tiempo, pues obviamente vamos a tener cambios. Entonces, estas no paranodopatías, pues evidentemente vamos a tener una alteración y una despolarización de la membrana que va a ser aberrante o irregular, y esto nos va a llevar a una degeneración axonal. Entonces, estos son alteraciones que básicamente nos incluyen mecanismos tóxicos, isquémicos, nutricionales, bueno, diferentes causas que lo pueden llevar. Entonces, lo que yo les decía, el síndrome de Guillain-Barré, pero en sus variantes, ¿cierto? Nosotros tenemos ahí factores de riesgo, todos los que se imaginen, el 70% de los pacientes pueden tener infecciones respiratorias iniciales, no vamos a entrar al detalle en esa parte, y pues evidentemente uno tiene las posibles enfermedades críticas o polineuropáticas isquémicas relacionadas con la tiamina, que las podemos encontrar acá. Las neuropatías motoras multifocales también. Ahora, todo esto para llegar a esto. Errores comunes en el diagnóstico cuando hacemos la sospecha de polineuropatía. Entonces, ¿qué es importante y que quiero que lo tengan en cuenta para la imagen inicial? Es que definitivamente y uno tiene que tener en cuenta la edad del paciente, la edad de presentación y cómo estamos haciendo nosotros la estimulación para obtener esto. Porque muchos de estos pacientes, ¿cierto? Pueden tener el lentecimiento de las velocidades y esto puede ser asociado a temas cardiovasculares y no van a estar, digamos, o pueden ser independientes de la amplitud de la polioneuropatía diabética, por poner un ejemplo. Ahora, vuelvo y les digo, lentificación de velocidades por mala medida, eso hay que tenerlo en cuenta, o porque definitivamente hay cambios en la velocidad que pueden estar asociados a la edad. Entonces, hay que evaluar ese tema, la edad. Y hay que ver el nervio peroneo, cómo se comporta y cómo lo obtenemos, porque ya en pacientes de edades avanzadas, recuerden que no es muy fácil encontrar un nervio o un músculo pedio en unas muy buenas condiciones, a no ser que el paciente hubiera sido muy activo. Y entonces uno puede llegar a tener un paciente que uno hace el estímulo, la captación a nivel muscular por los electrodos de superficie, y, y no es lo que uno obtiene. Entonces van a estar caídas. Entonces podemos obtener amplitudes menores de 1 milivoltio. Y uno dice, no, pero ¿qué? Entonces, o prolongación de la latencia. Y ahí dice uno, pero ¿qué? O sea, ¿es esto o no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar ese tipo de nervios. Y uno puede utilizar la aguja. No, ¿por qué no? Y buscar el pedio si es que tanto quiere. O utilizar una técnica, digamos que puede ser opcional, ¿sí? Una técnica de obtención del peroneo portigual anterior. ¿Por qué no? Y ahí llevarse uno, digamos, una sorpresa y decir, ah, mire que sí está, claro, por ti al anterior el paciente pues hace marcha, camina todo y todo aparece, y yo sí con un peroneo ausente, o por lo menos con una amplitud disminuida, y yo diciendo que es una polineopatía. Y, o sea, puede llegar a encontrar a uno paciente con síndromes del túnel del carpo bilaterales, y ya uno dice, "Uy, eso es simétrico". Y va y le hace unos peroneos, y también, y dice polineuropatía, ¿sí?
y le pone apellido axonal, mielínica, crónica, y el paciente resulta que no. La persona lo que tiene sí es un síndrome del túnel del carpo. Y abajo sus peroneos están bien, lo que pasa es que no tiene pedido. Ahora, hay que tener en cuenta los atrapamientos comunes, no hay que olvidar el túnel del tarso, el túnel del carpo, y a veces el cubital, todos esos síndromes que vimos anteriormente. O sea, hay que pensar el paciente que tenemos y los antecedentes, ¿cierto? Y las temperaturas, no olviden la temperatura, eso lo vimos mucho antes, aquí también aplica, porque estamos haciendo la electromografía de neuroconducción clásica de las cuatro extremidades. Y obviamente hay que pensar que puede haber enlentecimiento por enfermedad de las motoneuronas. Entonces no hay que dejar de hacer eso. Y les agrego pues que obviamente hay que tener el paciente en buena posición. El gel, el conductor es importantísimo porque pues si no hay una buena aplicación el potencial no va a ser el adecuado. El lugar donde estamos haciendo el estímulo también es importante, la cantidad de energía que coloquemos también. No olvidar hacer paraespinales porque pues eso nos puede, digamos, si sospechamos una polirradiculopatía, eh, polineuroradiculopatía, también hay que sospecharlo y descartarlo. Entonces, fíjense ustedes que esos errores son importantes. Pero bueno, como todo no puede ser errores, también les dejo aquí básicamente los puntos a tener en cuenta. Entonces, no es que siempre, o sea, no es que todas las personas que llegan a nuestra consulta les tenemos que hacer o sea, estudios electrodiagnósticos. O sea, eso no viene al caso. Pero sí es necesario que todo paciente que sea diabético, todo paciente que tenga, digamos, un componente hereditario o que sea un paciente que tiene un VIH, por lo menos pensemos en mandarle un examen de estos o que nuestros colegas lo hagan, ¿cierto? Y esto los va a beneficiar enormemente, porque imagínense un paciente con un dolor neuropático. Nunca nadie dijo nada. Y el paciente, ahorita que estuvo de moda el COVID, podemos decir que ya pasaron 4 años. ¿Cuántas poliopatías por paciente crítico no habían ahí? ¿Cuántas poliopatías asociadas a, al COVID propiamente dicho, que eran polineuropatías? O sea, están presentes, las hay. Y eso es otro tema al hablar. Es tan grande que fíjense ustedes que esto es básico para lo que hay que hacer. Inclusive tratar síndrome de Guillain-Barré. O sea, cuánta literatura en este momento ya hay asociado y que inclusive hay forma de nosotros poder llegar a interpretarse de una manera temprana, siendo muy minuciosos, que no es lo clásico, pero que lo podemos llegar a encontrar. Y obviamente hay que tener muy en cuenta los criterios electrofisiológicos que yo les nombre, para poder evaluar si es accional, si es mielínico, si es mixto, si el componente es focal, si es simétrico, si es asimétrica, si el componente, digamos, que nosotros tenemos es crónico, si hay un componente, digamos, de evaluación para pronóstico, si va a tener recuperación, qué tanta recuperación va a poder tener el paciente, si le sigo haciendo a través del tiempo, si no, si tiene recaídas y a pesar de haber tenido un Guillain-Barré a los 3 años vuelve y tiene otro. Entonces esto es importante para nosotros tener y obviamente el paciente oncológico. Fíjense que yo les hice mucha énfasis porque es un paciente abandonado literalmente y sobre todo por muchas personas, porque ni siquiera la misma parte oncológica tiene en cuenta que los medicamentos que ellos muchas veces usan, inclusive el paciente renal también, o el paciente reumatológico, y nadie se atreve a pedir un examen de los nervios, ¿sí? Ninguno hace un estudio electrodiagnóstico, pero fíjense que sí se beneficia, ¿listo? No olviden las etiologías son múltiples, obviamente los síntomas y la superposición clínica que tengamos con otras patologías la van a encontrar, ustedes van a decir, no, pero es que esto sí puede ser una polioneuropatía, pero ¿por qué no puedo tener un síndrome de túnel del carpo? ¿Por qué no puedo tener aquí una polirradiculopatía? ¿Por qué no puede ser una radiculopatía? ¿Por qué no una plexopatía? No, pero miren que sí tenemos cosas que nos pueden llegar a pensar. Ciertos criterios que dicen, listo, 50%, 30% de más de latencia, fíjense ustedes las velocidades, fíjense ustedes la dispersión que hay que tener en cuenta, fíjense en ustedes tomar siempre la parte distal y proximal y compararlo con el otro lado. Fíjense ustedes en el paciente oncológico, ese paciente que está esperando por un diagnóstico y el paciente diabético tipo 1, que lo dejamos muchas veces a un lado porque pensamos que por ser joven no vamos a tener polioneuropatía y pensamos que las polioneuropatías son de pacientes viejos. Eso no. Entonces,
hay que mejorar la prescripción médica, es decir, de nuestros colegas, y hay que educarlos, hay que explicarles por qué razón se pide así, por qué razón pedirnos en esencia mejor comparativo y por qué mejor que sea las cuatro extremidades. Y en esencia, si los trazos piden los de miembros inferiores para hacer un protocolo rápido como el que les mostré en un recuadro, que eso nos ayuda, ¿cierto? Y la evaluación electrodiagnóstica definitivamente va a nuestra clasificación, la caracterización y las implicaciones que van a tener el paciente terapéutico y por qué no pronósticas. Bien, ustedes que eso es lo que yo quiero que ustedes se queden. Sé que fue un poco tedioso. Este tema es bastante largo, bastante complejo, es un tema de práctica, es un tema de sospechar, es un tema de uno hacer las cosas, ir aplicando los criterios, ponerse uno mismo condiciones en el segmento de que uno va siendo pacientes, la edad, tener en cuenta las edades de los pacientes, lo que yo espero en los nervios y ver su condición muscular para poder tener una buena captación y también una buena exploración muscular a través de la tomografía. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante. Y pues definitivamente solo me resta decirles gracias. Me atreví a ponerles una deliciosa comida a todos ustedes que obviamente no desearía siempre compartirla con ustedes, pero creo que no debemos olvidar que esas deliciosas comidas hay que, pues, en sus debidas proporciones, porque mire que parte de todo nos lleva a la diabetes y mire, la diabetes está en todo lado. Y es una enfermedad que básicamente no nos deja, silenciosa. Muchos de nuestros compañeros cuando ya nos mandan los pacientes son pacientes que están en un deterioro neurológico increíble, donde ya básicamente lo que nosotros hacemos es poco y lo que nosotros diagnosticamos es nefasto. Entonces es importante que nosotros aconsejemos a los pacientes. Y, y bueno, en esencia, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y no sé si hay preguntas, dudas. Un tema muy complejo que nos orienta a integrar todo, ¿no? Sí, doctor Marco, por eso con el doctor Julián decidimos dejarlo al final, porque ya ustedes tienen un poquito de bagaje y un abordaje un poco mayor. Y yo creo que los criterios son importantes. Eso le da a uno un poquito más de simplificación para uno ubicarse mejor. Pero yo los invito a que no se compliquen. Yo por eso les dije al principio, memorices en esto. Y el desmielinizante, o sea, es decir, axonal y mielínico, ¿sí? Crónico o agudo. Y saber si es un componente también mixto. O sea, y es polineuropático porque afecta a todos los nervios. Ya con eso uno dice, listo. Yo creo que tenemos el 80%. Ya que se nos superpongan otras enfermedades, bueno, ahí ya entramos al detalle que toca descartarlas, ¿no? Entonces, el doctor Luis me iba a preguntar algo. Sí, doctor, quería preguntarle acerca del seguimiento, ¿no? De los controles de los exámenes de electro. Nos ayudan, ¿no? En el seguimiento, especialmente si es una patología puede revertir, ¿no? Pero en los pacientes crónicos como diabetes, ¿es necesario hacer controles electromiográficos en cada cierto tiempo? ¿Nos daría información importante en cuanto al seguimiento del paciente? Pues, fíjese usted que sería bueno, ¿cierto? Que un paciente, digamos, con un diagnóstico de diabetes de nuevo, tuviera un examen electrodiagnóstico, digamos, inicial, porque el paciente cuando ya diagnosticado de diabetes ya fíjese que lleva mucho tiempo con diabetes, que de pronto debutó ya cuando, mejor dicho, la cronicidad del paciente lo llevó a eso, ya hay daño, puede haber un daño. Y mire que tenemos fibras autonómicas que nos pueden llevar a descartar esos daños iniciales. Eso no tiene ahí. Y esto nos sirve, si uno fuera más exquisito y fuera de la mano con el familiarista, con el internista, con el endocrinólogo, en que cómo está el control de la enfermedad, porque si no hay un avance mayor
de un componente, digamos, de afectación sensitiva y más adelante motor, uno dice, mire que el paciente se está controlando. Entonces, en regularidad deberían mandarnos, o sea, por lo menos una vez al año o cada 2 años debería tener un examen electrofisiológico, porque fíjese en el deterioro que va teniendo y tan grande y tan degenerativo. O sea, tanto así que el paciente, o sea, si nosotros pudiéramos abordar ese paciente de manera temprana y se controlara y el paciente tuviera un buen control, el paciente no llevaría ni siquiera un pie diabético, pero pues como llegan a veces. mm, Ahí parece Gracias, como Doc. que es Sí. listo, doctor Luis. Otra pregunta, Doc, no sé, por ejemplo, el reclutamiento está en relación a la fuerza muscular. ¿Está bien esa relación? Entre más fuerza muscular, el reclutamiento usualmente va a ser completo. En las polineuropatías, si hay una disminución de la fuerza muscular, el reclutamiento va a estar disminuido. No sé si estoy bien en ese planteamiento. Sí, tal cual así como usted lo acaba de decir, acuérdese que no puede tener un reclutamiento máximo, ¿no? Es decir, pedirle al paciente que haga más. Pero si el paciente, digamos, pongamos un ejemplo, un Guillain-Barré, y con un componente motor bien importante, ¿cierto? El paciente en ese contexto ahí no va a poder hacer un buen reclutamiento. Entonces uno dice, bueno, pero fíjese usted que en este contexto uno no habla tanto, digamos, sino uno ve las fibrilaciones y de pronto más el componente como crónico, ¿no? Es decir, si ya hubo un daño axonal, uno ya espera encontrar cambios, digamos, en la fibra muscular. Pero para que se lleve esto tiene que haber un componente muy crónico y uno a veces se encuentra, digamos, en el paciente diabético fibrilaciones y eso, pero ya Barré uno por eso le vuelve y le hace un control y eso, y fíjese que la aguja es importante, que si hay cambios musculares y si lo van a llevar a atrofia, porque si hubo daño, sobre todo motor, el paciente va a estar atrófico. Y fíjese usted el Charcot-Marie-Tooth, el paciente muchas veces está estructurado y ya no logra hacer dorsiflexión y pues evidentemente sí puede llegar a haber el cambio. Pero si es así como usted lo dice, entonces obviamente hay que fijarse, mirarle y fíjese que no lo hacemos reclutar tanto, simplemente necesitamos que reclute un poco para poder evaluar el componente de la unidad motora. No. Y una última pregunta. En las polineuropatías, la denervación, hemos visto, es un criterio diagnóstico dentro del examen de la aguja, pero en un contexto de un seguimiento de la evolución del paciente, la denervación, en el caso de las polineuropatías, esperamos que se resuelva, siempre la vamos a encontrar, nos ayuda en la evolución. ¿Cómo podemos interpretar esos hallazgos, además del diagnóstico? Dos, sí, siempre lo vamos a encontrar, porque evidentemente va a quedar la cicatriz, es decir, va a haber tejido con recambio fibrótico, atrofia. Entonces el paciente justamente uno llega y hace la aguja y uno puede encontrar polifásicas o signos de reinervación. Entonces uno puede tener componentes ahí que es importante y hay que hacer. Por eso siempre hay que hacer la aguja. O sea, en todo el contexto de la polineuropatía siempre hacemos la aguja. Siempre hacemos la aguja para ver eso. O que no haya nada. Mejor que no haya nada. Porque uno dice, bueno, ¿y si hay algo? O sea, si siempre lo hubo, listo. Hay que ver que haya reinervación. Pero si no lo hubo, es mejor que nunca lo haya. Porque si no, entonces estamos hablando de otra entidad. Que por eso es importante clasificarlo ahí y mirar ahí cómo están las polinopatías. Pero esto hablamos de temas ya crónicos, ¿no? O sea, sobre todo hay cambios crónicos. En los cambios agudos no se ve muy frecuentemente. Se ve más un cambio, como le digo, uno puede hacer neuroconducciones y no necesariamente en un componente agudo hacer electromografía. Es mandatorio, sí, pero no necesariamente. Y uno ya puede diagnosticar la polineuropatía. Por eso uno lo nombra así. Pero ya para efectos crónicos o pacientes que requeramos un evaluador pronóstico, hay que ver qué tanto se afectó la acción, qué tanto hay ese componente y hay que evaluarlo, y hay que mantenerlo. ¿Listo? No sé si respondí la pregunta. Sí, Doc, muchas gracias. Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta porque sobre todo ustedes van a tener Guillain-Barré, que pues, llega porque llega, ¿no? Y la polioneuropatía diabética. Esas dos son. Es mejor no colocar ese diagnóstico, digamos, así uno piensa que está cursando con el Guillain-Barré, uno no puede poner eso. No, es una polineuropatía, sea sensitiva motora o mixta, uno la clasifica así. Y lo crónico y lo agudo, uno se lo va a dar
el componente más de la aguja. O sea, en un inicio puede haber cambios. Eso es un componente agudo, además por las afectaciones que tenga, ¿no? La severidad es lo que uno diría, bueno, con qué calidad, fíjese que casi nadie habla de eso. Yo puedo decir que está re severo, pero severo lo hablamos más de un tema subjetivo de acuerdo a la alteración de la amplitud o las velocidades. Si están muy, muy alteradas, cumple con todos los criterios pacientes y el componente va a ser muy severo y afecta todo en las cuadras extremidades. Para que lo tengan en cuenta porque sí hay que poner muchas veces el componente severo. eh, Porque hay pacientes que, si ustedes se dieron cuenta, de pronto la respuesta de recuperación al pronóstico no es muy bueno y entonces el paciente de pronto puede que no quede caminando bien, pie caído puede quedar, y el paciente esperaba que le dijéramos, no, se va a recuperar perfectamente, y no, no va a ser así. El tema con las polineuropatías es que tienen un diagnóstico etiológico bastante amplio, ¿no? Es bien grande la bolsa de entidades que pueden generar esto y a veces, claro, desde el punto de vista electromiográfico se tiene el diagnóstico, pero a veces no se llega a la etiología, ¿no? O sea, a veces no nos quedamos en el camino de no saber qué es y ahí el paciente como que queda en un incierto de decir, tengo tal cosa, pero no sé por qué es, o sea, es que es un diagnóstico etiológico muy amplio, ¿no? Pero fíjese usted, doctor Jorge, y ahora que lo mencionan, si usted le llega a un paciente diabético, pues usted de una ya se va encaminando con que si es bien agudo, pues los sensitivos son los que van a salir alterados en un inicio, y la parte motora es posible que salga bien. Y ya si hay más cronicidad en el tiempo, es posible que los motores se empiecen a afectar, pero no tanto como los sensitivos. Entonces, fíjese usted que usted sí lo va enfocando. Ahora, si usted le llegó a un paciente que tuvo una diarrea, que además no puede, que un día no pudo pararse de la cama y es más de miembros inferiores y distal, usted dice, uy, y está reflexico, eso usted ya lo va orientando para un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, usted lo que tiene que hacer es confirmarlo. Entonces, usted dice, listo, ondas F no tengo, me está afectando dependiendo, ¿no? Porque acuérdense que hay Guillain-Barré que afecta la parte motora, otro la parte ejecutiva, otro los dos, o hay variables del Guillain-Barré como el Miller-Fisher, que no se les olvide hacerle un blink reflex, que está escrito. Entonces, fíjense ustedes que dependiendo como la etiología que ustedes sospechen o que el colega sospeche, mire que uno ya lo va orientando y ahí ya se va formulando los criterios. Mm, por VIH, si ustedes se dieron cuenta, también afecta la parte sensitiva motora, pero fíjense en la parte oncológica que afecta más que todo al axón y ahí las amplitudes van a estar caídas, tanto de la parte sensitiva como la motora. Inicialmente puede ser la motora. Entonces, si se dan cuenta, mire que ya ustedes ya se van relacionando. Por eso yo lo traté de relacionar la clínica con, con lo que los hallazgos electrofisiológicos. Porque si yo solo me hubiera ido por criterios, la verdad, uy, no, hubiéramos quedado peor. Entonces, sí se dan cuenta que no es tan difícil, pero yo siempre les recordaré y espero que les quede eso. Nunca se comprometan con diagnóstico. Nosotros estamos dando es un acercamiento a lo funcional, ¿cierto? No a lo estructural, a lo funcional. O sea, yo tampoco puedo hablar de que está dañado netamente el nervio allá en la raíz inicial y eso, no, porque pues nos comprometeríamos, pero sí podemos decir que hay una polineuropatía, o sea, los hallazgos son sugestivos de una polineuropatía, pueden decir axonal, pueden decir mielínica, pueden decir mixta, o pueden poner axonal y mielínica, ¿sí? Y ahí le agregan lo otro, motora o sensitiva o motora sensitiva, que también pasa. Y ustedes simplemente están interpretando unos hallazgos. Por eso les digo, no se asusten, porque fíjense que acabamos de coger fue todo lo que aprendimos durante el curso. Y aquí lo que hacemos es un título grande. Los hallazgos son sugestivos de polineuropatía axonal y mielínica, o sea, o mejor pongámoslo así. Los hallazgos son sugestivos de una polineuropatía motora axonal o motora sensitiva axonal y mielínica crónica o aguda. Listo. Eso no lo pone más bonito. Estudio anormal
compatible con polineuropatía, ¿cierto? Motora, sensitiva, axonal y mielínica. Y listo, pare de contar. Y no se compromete uno con más. Pues dependiendo de los hallazgos, ¿no? No, Correcto. no sé si les quedó más. Creo que ustedes ya entendieron un poquito más con lo que les acabé de volver a mencionar. O sea, por poner un ejemplo, si ustedes encuentran en el miembro superior un mediano motor que está ausente, un mediano motor que está ausente del otro lado, ahí tenemos los dos medianos ausentes, pero los ulnares están bien, dejémoslo ahí bien. Ahí uno dice, uy, túnel del carpo, pero espere un momentico. Entonces yo abajo llego y les digo, tibial ausente, peroneo ausente, ¿sí? Hasta ahí ya. Pero todos los sensitivos están perfectos. ¿Alguno que me diga qué puede decir ahí? ¿Sí? ¿Me escucharon bien el ejemplo? ¿Alguno se anima para poner la conclusión? ¿O, o quieren que les muestre algún, o que este es muy chévere, o sea, ver este si quieren puedo buscar algún estudio de pronto que tenga y les muestro aquí rápidamente cómo uno puede más o menos nombrar algo. Que me gustaría para que no se queden como ese sin sabor de que, uy, no, es que está terrible. No sé si quieren que lo busque. Está bien, dale, dale. Gracias. Listo. Entonces, permítame un momento, cosas aquí en la presentación. Ya lo busco. Porque la idea es que quede claro. La idea es que, digamos, podamos quedar claros en ese asunto. Permítame un momento. Sí, porque la idea es que esto ya coge todo, pero es muy sencillo si uno tiene un ejemplo. Permítame un momento, mira esto aquí uno en la mano. Vamos a poner uno clásico que lo podemos encontrar para no enredarlos así y poder poner, digamos, como lo que podemos encontrar acá. Bueno, yo pienso que este estudio, con este estudio les va a quedar muy claro, uf, este estudio está perfecto, está bien, bien bonito. Creo que sí, permítanme a ver si lo puedo presentar. Listo, perfecto. Yo creo que con este les va a quedar más claro y yo pienso que esto es parte de lo que Julián y yo estuvimos hablando para que les quedara más claro todo. Permítanme les presento y voy a cancelar la grabación para que no queden y les muestro a ustedes, ¿listo?